Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con la compañía del doctor en Filología e Historia y escritor David Hernández de la Fuente, que nos va a presentar su libro titulado Pequeña Historia Mítica de España, de Alianza Editorial. Bienvenido, David. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues es un placer tenerte aquí. Y bueno, como he dicho, David, eres doctor en Filología Clásica, doctor en Historia Social de la Antigüedad, licenciado en Filología Clásica, Filología Hispánica y Derecho. Ha sido docente e investigador en las universidades de Potsdam, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la UNED. Y actualmente David es catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte docencia de grado y posgrado en Filología Clásica, Estudios Medievales y Ciencia de las Religiones. Además, David es crítico literario, es traductor, es autor de numerosos artículos y ha escrito varios libros, tanto de narrativa como de ensayo, que han sido premiados, entre los que se encuentran Las puertas del sueño, A cubierto y los ensayos Oráculos griegos, Vidas de Pitágoras, Mitología clásica, El despertar del alma, Dionisio y Ariadna, Mito y misterio, El hilo de oro, los clásicos en el laberinto actual. Y bueno, David, como he comentado anteriormente, en este programa vamos a hablar de tu nuevo libro que se titula Pequeña historia mítica de España, que lo tenemos, aquí lo tenemos. Este es el libro del que vamos a hablar. Un libro que me ha encantado y bueno, ahora en el programa vamos a ir haciéndote preguntas y bueno, nos vas a contar, no todo, pero una buena parte del contenido del libro que es muy interesante. Empezamos el programa con una pregunta obligatoria, David, que es, ¿qué es un mito? Bueno, empezamos fuerte, ¿no? Eh, Ante todo, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí compartiendo con tus oyentes y bueno, seguidores este programa. Y claro, la pregunta que planteas como comienzo es la gran pregunta, ¿no? Bueno, dedico algunas páginas al principio del libro a reflexionar sobre cómo redefinir el mito, ¿no? Si vamos al diccionario de la Real Academia, encontramos algunas definiciones, pero claro, esta vieja palabra griega tan polisémica, mitos, ¿no? Quería decir muchas cosas, como logos, otras tantas, ¿no? Y es muy difícil aprender todo lo que implica. En la introducción cito dos definiciones, aparte del diccionario de la RAE, que me han parecido interesantes de dos profesores actuales españoles que han teorizado sobre el mito. Uno es Carlos García Gual, que da una definición bastante amplia, académica, pero amplia en cuanto que el mito es bueno, lo parafraseo, no lo cito literalmente, una especie de relato transmitido de generación en generación, que tiene como Mm, protagonistas a personajes extraordinarios, más allá de la humanidad quizá, ¿no? Son humanos algunos, son héroes, pero hay muchos dioses que realizan bueno, pues, hazañas memorables en un pasado lejano. Y ujú. esa es una historia, digamos, podríamos decir, es una especie de historia mítica, ¿no? Que tiene que ver con los orígenes, con el final de todo, cómo acabará todo, es decir, desde la cosmogonía hasta la escatología, y en Sí. medio están las vidas de los héroes, ¿no? Las vidas de los héroes, cuando hablo en masculino, me refiero también a las heroínas, por supuesto, que es la vida Ujú, humana, ¿no? Bueno, pues ujú, García Gual hace énfasis en el relato memorable, digamos, tradicional, patrimonial, y que tiene esos personajes excepcionales que realizan hazañas más allá de nuestra experiencia, ¿no? Y hay otra definición mucho más amplia de otro profesor que se llama Losada, José Manuel Losada, que ha escrito un libro muy interesante, muy largo, de unas 800 páginas que se dedica a definir el mito. Fíjate si la pregunta da para mucho, ¿no? Sí. Y él hace una definición mucho más, bueno, pues mucho más concentrada y más larga, ¿no? No la puedo citar de memoria, pero vamos, lo que viene a decir es que el mito es una especie de relato simbólico, que en principio es ahistórico, que tiene
referentes sobrenaturales, sagrados. Bueno, también, digamos, intenta deslindar mito de leyenda, fábula, cuento, de muchas otras cosas, ¿no? De Ujú, imagen, de figura literaria, de arquetipo, en fin. Él va en ese gran libro que se llama Mitocrítica, hacia una definición del mito. Bueno, la primera definición últimamente la ha rescatado García Gual en su Historia Mínima de la Mitología, pero ujú, Losada en este largo libro, bueno, pues va desbrozando un poco y desgranando lo que sí es mito para él y lo que no. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo así muy claro, ¿no? Don Quijote no sería un mito para Losada, y Don Juan sí lo sería, ¿no? Porque tiene ese referente trascendente, ¿no? O sobrenatural que, bueno, que quizá no está en Don Quijote, pero en cambio la RAE sí que hace alusión a, en fin, pues Don Quijote puede ser un mito, ¿no? Porque si piensas en eh, una de las acepciones de la RAE dice que son figuras que en cierto modo encarnan algún tipo de virtud, de ideal, que son paradigmáticas, que son modélicas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y también la RAE, bueno, pues tiene varias definiciones, ¿no? Varias acepciones. En alguna de ellas también se habla de la vertiente negativa del mito, que es muy interesante. Cuando uno dice, bueno, los mitos de la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? O los ujú, mitos de la pandemia, ¿no? O los mitos de, ya implica una falsedad o una fabulación o algo que exactamente no es histórico, ¿no? O que no es científico, no es lógico. Ahí viene ujú. la vieja oposición mitos, logos, ¿no? Y pues ahí está también ese, dice la RAE algo así como, bueno, es atribuir a una persona o a una cosa cualidades que no tiene, ¿no? Es decir, que realmente no se corresponde con la realidad, ¿no? Mito y realidad, se suele decir, ¿no? Mm, En ese sentido un poco negativo que ya los antiguos griegos tenían, ¿no? Aunque el mito es mucho más y el mito también tiene una enseñanza, ¿no? Podríamos hablar muchísimo sobre qué es un mito, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas definiciones de mitólogos de todas las épocas, ya desde la antigüedad, interesa mucho. Bueno, piensa que un filósofo como Platón, de repente, entre sus diálogos, incluye a personajes como Sócrates y otros diciendo, bueno, pues ahora que la conversación está un poco bloqueada, os voy a contar un mito. Bueno, ahí hay alegoría, el mito de la caverna no es sí. un mito, es una alegoría más bien, ¿no? O hay una forma de narrar diferente que implica una suspensión del juicio. Claro, sobre el mito podemos hablar muchísimo, pero a mí me gustaría un poco centrarme en lo que yo propongo también en el libro, que es una lectura, digamos, también mucho más amplia que tiene que ver con la narración. Ahí sigo a autores como Blumenberg, por ejemplo, ¿no? Me interesa el mito como narración patrimonial. Ujú. Pues esto me lleva a otra pregunta que, claro, en el libro haces diferenciación entre mito y folclore. Y yo creía que los mitos formaban parte del folclore. ¿Nos puedes explicar esto, David? Bueno, lo que intento diferenciar, a mí me interesa mucho el cuento maravilloso, ¿no? El cuento popular, que se suele llamar cuento maravilloso, o folk tale en inglés, ¿no? Digamos, el cuento del pueblo popular, ¿no? La raíz está Ujú, alemana folk, ¿no? Germana, ¿no? Claro, aquí tenemos la vieja cuestión también de las fronteras entre cuento y mito. Eh, yo aquí en el libro intento distinguir entre lo que yo llamo la narrativa patrimonial eh, o narrativa más puramente humana. Es decir, es como una especie de gran cuento de los cuentos que adquiere dimensiones muy diversas, ¿no? Con la que nos contamos el mundo, los seres humanos, desde muy antiguo, desde casi la revolución, bueno, desde la revolución cognitiva del sapiens, tenemos un lenguaje simbólico, pintamos en las paredes de las cuevas relatos que van más allá de lo real, de lo evidente o de lo, bueno, digamos, de los datos fácticos, ¿no? Y que tienen mucho que ver con la invención de una especie de mundo o de mundos paralelos. Y hay en esa vieja narrativa humana varios aspectos que son comunes y que tienen mucho interés y que han estudiado, por un lado, los mitólogos y por otro lado, los folcloristas, ¿no? Claro, ahí está la correspondencia en motivos, en formas, en el viaje del héroe, ahí está Campbell, por ejemplo, con los esquemas que señala Prop, ¿no? O otro famoso estudioso de los cuentos primordiales, ¿no? Cuento y mito. Todos nos acordamos del cuento del lobo y los siete cabritillos. Son cuentos universales, están en la ujú, cultura española, rusa,
En fin, hay modelos muy claros que tienen una pedagogía muy clara. Claro, están destinados a un público infantil, pero son historias muy antiguas que para Prop, que es un materialista histórico marxista de época soviética, su libro básico es de los años 20, ¿no? Mm. Bueno, pues recogen viejas narraciones que son las viejas historias de la tribu, que tienen una pedagogía muy clara. Bueno, pues el esquema del lobo y los siete cabritillos, pues se encuentran en otros mitos, ¿no? Bueno, es muy famosa la comparación entre la barriga del lobo que se abre para rescatar a los hermanos por parte del pequeño con cómo Zeus rescata a sus hermanos de la barriga de Crono, que se los come, no abriéndosela, pero con otro método. Hay esos motivos siempre están en paralelo entre cuento y mito, ¿no? Pero no son lo mismo, ¿no? El mito no es exactamente folclore en el sentido del cuento, ¿no? Si te fijas, las historias, aunque son paralelas, tienen muy diversas valencias y muy diversas implicaciones. Piensa, por ejemplo, en que el cuento seguramente refleja viejas historias tribales de iniciación muy antiguas de hombres y de mujeres, la cabaña en el bosque donde tiene que ir la inicianda a servir a 7 héroes, bocatires en Rusia, enanitos, lo que sea, ¿no? Pasar un periodo de prueba para luego reintegrarse a la sociedad, una especie de rito de paso. También la antropología ha estudiado esas viejas historias en los llamados ritos de paso, ritos de iniciación, ¿no? Son historias individuales con una lección muy clara, con moralejas muy evidentes, para jóvenes, para niños, que hablan de cambios de etapa, de la infancia a la adolescencia, la madurez, la vejez. El mito es más complejo, pero también tiene esta estructura circular de una ida y una vuelta, como diría Tolkien en el título del Hobbit, ¿no? Ujú. Es una historia de un viaje o de una ordalía o de una aventura, hay que rescatar algo, hay que buscar algo, pero el mito tiene muchas más enseñanzas sutiles, quizá mucho más matizadas, ¿no? Piensa en las enseñanzas de los cuentos populares o de las fábulas de animales, que son narrativa patrimonial pura y dura y que se encuentran en todo el mundo. Realmente, si pues, Propp en su segundo gran libro, segundo porque, digamos, en tiempo y sobre todo, bueno, el alcance para mí es casi el primero porque es mucho más interesante, bases históricas del cuento, compara cuentos de muy diversas latitudes y con unos esquemas muy comunes, ¿no? Luego tiene un libro también que me encanta, que es Edipo en el folclore. Ya digo que mitos y cuentos se tocan, pero fíjate las implicaciones del mito de Edipo. ¿Qué lección hay ahí? ¿Quién es el culpable? ¿Qué hay que hacer? Edipo y su mito, que es un mito muy antiguo, que para Prop marcaba un cambio que, digamos, en las fases de la historia humana, ¿no? De los medios de producción, del matriarcado, del patriarcado, etcétera, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Y nos da para el psicoanálisis, nos da para la historia de la literatura, para el teatro. ¿Qué quiere decir el mito de Edipo? ¿Por qué nos interesa tanto la indagación en la identidad, en la personalidad, en el quiénes somos? No somos quienes creemos que somos, sino quizá otra persona. Bueno, el mito es mucho más rico, mucho más amplio y no es una historia de iniciación individual, sino que se basa, yo lo que defiendo en mi prólogo un poco largo, a ver, Ujú. espero que no aburrido, No, no, es, para nada. claro, es esa diferencia que tampoco tengo clara. En el prólogo pues intento dar pasos poco a poco, tentativos, pero yo creo que el mito sí que está más en un contexto social histórico dado, tiene una función también pedagógica, etcétera, ¿no? Pero es muy importante la sociedad del momento. Y luego, como ese mito en el que eh, con el que se ha formado la sociedad del momento, o que ha alimentado la sociedad del momento, en el que han creído y han sacrificado o han venerado a ciertos dioses o personajes heroicos, luego se va sedimentando y fosilizando y se convierte en materia prima para las artes, la literatura, la educación. Y aún hoy el mito sigue dando mucho juego, quizá mucho más que el cuento, si te fijas. Hombre, hay capitulitas modernas en el cine, etcétera, ¿no? Pero qué duda cabe de que las series, el cómic, los cines, los videojuegos, etcétera, están a vueltas con el mito porque nunca acaba de decir lo que nos tiene que decir, que es muy importante porque es la esencia de lo humano, ¿no? Decía Jung esto de que los mitos son como los sueños para los individuos, los mitos son el sueño de la sociedad, ¿no? Decía algo así, ¿no? Que era muy interesante, o lo sugería por lo menos Mm. en algún escrito.
Claro, también el prólogo trata un poco la tercera gran pata de esta narrativa, puramente humana y común para todos, ¿no? Porque los mitos son paralelos, ¿no? Tienes figuras de dioses muy semejantes entre los nórdicos, griegos, aztecas, etcétera, ¿no? Y encarnan ciertos modelos, ¿no? También lo tienes en los sueños, que es una narrativa que justamente Freud, Jung y otros estudiosos empiezan a estudiar los sueños a partir de mitos y cuentos, porque tienen una gramática muy especial y muy común y que todos reconocemos. No, yo para acabar un poco la pregunta que me decías de qué es un mito, y bueno, no lo sé, pero todos lo reconocemos rápidamente, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Todos decimos, bueno, es que me está contando un mito. Esto no es un Mm, cuento, no es una leyenda, es un mito. mm. Y atendiendo a este tema, ¿cómo podemos considerar a la Biblia, al Antiguo Testamento? Muy interesante esto. Sí, bueno, la Biblia, bueno, con permiso de Giambattista Basile, para robarle su título, es el cuento de los cuentos, ¿no? Es una especie Ujú. de, eh, bueno, es un libro que no es un libro, que es mucho más que un libro y, bueno, le dedico algo de atención al tema en mi libro porque es una base muy importante de los mitos que han conformado la historia de España, ¿no? Claro, la historia de la Biblia es fascinante, es un libro, o son muchos libros, ¿no? Es un plural realmente, ¿no? Que son confeccionados en muchas épocas diferentes y que están totalmente insertos en esta narrativa patrimonial. Los grupos hermanos, la rivalidad fraterna, por supuesto la cosmogonía, los ciclos de héroes muy diferentes, ¿no? Desde Jonás a Sansón, a Elías, héroes sapienciales, héroes aventureros, héroes que rechazan la llamada, héroes forzudos, héroes músicos, ¿no? Pienso en David, un Orfeo judío, ¿no? Muy interesante también estas figuras de los héroes alternativos, también un héroe crepuscular o un héroe débil. En fin, es puro mito, realmente, pero claro, tiene esta idea que te comentaba antes de que en los mitos se cree, porque son una especie de concreción de lo divino de la religión en historia. A mí lo que me interesa es la narración, la pura narración, ¿no? Lo ves también en Ujú. el mundo, bueno, además tiene una fase oral muy importante, tanto la Biblia como los Veda, como Homero, y como todas las grandes mitologías, tienen una fase de confección oral de estas grandes leyendas de un pueblo que le dan vida, que lo alimentan. Decía otro mitólogo famoso que un pueblo sin mitos moriría de frío. Es como el calor de la lumbre en torno a Sí, la cual se cuentan los cuentos de la comunidad. Fíjate que hay unos cuentos que cuenta la abuela de la tribu o que cuenta el abuelo de la tribu. Muchos son para los jóvenes, para los niños, grandes lecciones muy fáciles de entender, pero estos son ya yo diría, de 7 a 99 años. La tribu sigue contando estos cuentos comunes que nos dan unos códigos, que nos dan unos valores, que nos dan una historia compartida, que no es fáctica, no es evidencial, no es tan lógica, pero nos ayuda a entender cómo pensamos. Y por eso yo quería hacer una mitología española, ¿no? Me ujú, parecía que faltaba una historia mítica. Tenemos historia económica, historia mágica, historia sí. estratégica, historia de las mujeres, no sé, de los barcos, de la navegación, pero una historia de los mitos de España, ¿se puede hacer esto? ¿No? Era un poco mi pregunta. Pues sí, lo has hecho. Y de hecho, bueno, comienzas después del prólogo, comienzas el libro hablando de montañas como símbolos mitológicos o protagonistas de la mitología. Claro, en este caso España, pues siendo uno de los países más montañosos de Europa, pues claro, es prolijo en ejemplos, ¿no es así? Claro, al hablar de esta idea al pensar en esa idea de esbozarla, de hacer una mitología de España, y con la creencia de que es la mejor manera de comprendernos, ¿no? La experiencia histórica de lo que hoy llamamos España, por supuesto, eh, es muy dilatada en el tiempo, ha tenido muchas Mm, formas políticas, muchos nombres, muchos pueblos, pero hoy tenemos un resultado o una especie de evolución en ese momento histórico y podemos comprenderla bien con lo que pasó en el pasado. Y el primer paso es la geografía, la geografía mítica, ¿no? ¿Dónde estamos? En una Iberia, ¿no? Para los griegos Iberia es un nombre que se aplica a otro lugar muy emblemático, que es el actual Cáucaso, Georgia, ¿no? Hay una Iberia del oriente, una Iberia del occidente, ¿no? Es el lugar del poniente, es el reino del ocaso, ¿no? Allá donde se pone el sol. Esperia, otro nombre de la España antigua,
es vesper, ¿no? En latín, la víspera, el poniente, la tarde, ¿no? Lo vespertino, es la tierra del poniente, ¿no? Donde se pone el sol. Ujú. Es un lugar marcado por su geografía montañosa, con ríos torrenciales a veces, otras veces secos. También alterna con el páramo, ¿no? Es un lugar, el jardín primordial, casi un Edén utópico, está aquí también, las Hespérides, ¿no? El jardín de las Hespérides con sus manzanas de oro, donde viene el héroe. Eh, bueno, Hércules es el héroe que viene a esos lares, ¿no? Como va a los otros, va también al Cáucaso con las Amazonas y es esa tierra de Levante, ¿no? De la Anatolé, ¿no? Donde sale el sol. Aquí se pone, y se pone entre montañas, ríos, que son fronteras con el más allá. Aquí acaba el mundo, es el Finisterre. También el Atlántico es el lugar, digamos, bueno, pues del abismo que cierra el mundo, donde hay un lema que es non plus ultra, ¿no? Y Hércules va a plantar ahí unas columnas con sus miles de hazañas por aquí, ¿no? Bueno, Gerión, que te es muy familiar, ¿no? Este gran rey Sí. prototartésico, mítico, ¿no? Bueno, por eso la geografía es fundamental. Yo empiezo con las montañas, claro, y luego sigo con los ríos, porque el cruce del río del Olvido hay muchos leteos, ¿no? La laguna del Leteo, el río Lete, ¿no? Puede ser el Guadalete o puede ser el río Limia, el Letes antiguo, ¿no? Donde, bueno, sobre todo los romanos iban a pasar ya hacia el Finisterre gallego y temían perder la memoria, ¿no? Porque iban a olvidar allí su identidad, ¿no? Es el paso al más allá. La España mítica es un poco el jardín que da paso al mundo de los muertos, al más allá, lleno de monstruos, princesas, tesoros, mucho oro. Por supuesto, todos los mitos reflejan la ideología o las ideas de unos griegos o unos fenicios que han venido aquí a comerciar, a buscar riquezas metalíferas en los ríos del sur de la península, en el río Tinto, en fin, esos lugares marcados digamos, por la leyenda, ¿no? La geografía es fundamental. De hecho, ahora me gustaría, después de hacer una historia mítica de España, escribir una geografía mítica, que también tiene mucho interés, porque es una Sí. geografía entre lo real y lo irreal. Es decir, hay accidentes reales, cabos, montañas, ríos, valles, bosques, pero también hay lugares de lo utópico, de lo irreal, también están por aquí. Así es. Bueno, en la mitología griega tenemos el Parnaso o el propio Monte Olimpo como montañas representativas de esa mitología. En España, David, ¿cuál es la montaña más simbólica o de la que más se ha escrito relacionada con la mitología o simplemente tomada como símbolo mitológico? Bueno, es que en cada región hay una, ¿no? Yo en el libro me Sí, acuerdo de varias, ¿no? Bueno, el Teide, que duda cabe, hay mitos sobre criaturas fantásticas en torno al Teide. Cualquier montaña enorme, como el Olimpo, o como el Kailas, o, en fin, Meru, en fin, todas las montañas chinas, indias, griegas, por supuesto de Ararat, ¿no? La del Próximo Oriente, son muy simbólicas. Aquí tenemos muchísimas, desde el Monte Aloya, el Gorbea, eh, el sistema ibérico, en fin, cada lugar tiene casi su numen tutelar en forma de montaña, ¿no? Los picos de Europa, ujú, la Sierra de Madrid, tiene muchísimas leyendas. Nos encantan las montañas, ¿no? Piensa en el Monte Avantos, ¿no? En el sí, Escorial, es un lugar esotérico, lleno de magia, ¿no? Lleno de apariciones y leyendas, ¿no? Bueno, Mulhacén, en fin, allí donde vas y hay un gran pico, y luego también toda la zona del pueblo ibero, en todos los puigs del Levante, ¿no? Toda la gran sí, autopista que baja bueno, hoy es la 7, ¿no? Pero está plagada y jalonada por picos y montañas donde ha habido eh, asentamientos, donde ha habido culto, montañas y, por supuesto, cuevas, ¿no? ujú, Habitación o, digamos, asentamiento en las montañas, ¿no? Donde hay pruebas de veneración a los montes desde muy antiguo, ¿no? Es decir, ¿dónde no? ¿No? Quizá sería la pregunta, ¿no? Hay muchos montes emblemáticos. sí, sí, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza aquí en Alicante tenemos el Puig Campana, que es una montaña que si la miras en la parte izquierda parece que le falta un trozo y se cuenta la leyenda de que eso fue que un gigante le dio una patada a la montaña,
ese trozo salió disparado y cayó enfrente de Benidorm, que es el islote de Benidorm. O sea que sí, que en cada zona se cuente de una manera u otra, pero tenemos siempre alguna leyenda para las montañas. Es muy curioso esto, sí. Sí, la Almudena es un ejemplo estupendo para... Yo quería empezar con la geografía, porque toda historia, aunque sea Mm, mítica, tiene que tener un marco geográfico, aunque sea soñado, ¿no? Y aquí sí, tenemos, pues eso, no solo montañas, sino valles, bosques, desiertos. Me interesa mucho la idea del desierto. Bueno, y muchas más cosas, ¿no? sí. Bueno, y siguiendo con la geografía, las islas, ¿no? También aparecen en la mitología y una de esas islas, ¿no? Es la que se supone que forma parte de las Islas Canarias, de las Islas Afortunadas, y que aparece y desaparece por arte de magia, ¿no es así, David? Sí, ese es un viejo motivo del mito y del cuento también. Tenemos Sí. en los cuentos eslavos la isla Buyán, en fin, en los cuentos celtas, en Irlanda, el motivo de la isla que aparece y desaparece, la isla que se mueve, por supuesto en la Ujú. mitología griega también hay una isla Ogygia, Delos, que se mueve y luego se fija, o una isla como la de San Borondón, que es Es- a la que te refieres, que también es un Sí. mito muy curioso que entronca Ujú. con el mundo celta. Se supone que es una ballena, ¿no? Que un monstruo marino, un ketos, ¿no? Un gran cetáceo mitológico que sube y baja, o una isla que solo se muestra a los puros, ¿no? Hay muchas Sí. islas así, ¿no? Piensa en Avalón, piensa en la isla Brasil de los celtas también. Islas o ínsulas utópicas y extraordinarias que también se relacionan con el poniente. Las islas afortunadas de los griegos, eh, identificadas popularmente con las Canarias, ¿no? Ujú. Son islas para los héroes que han tenido una existencia brillante en el mundo y que en un destino post-mortem más halagüeño que el del Hades, que parece ser que para Homero era bastante aburrido, pues le llevan a esas islas fantásticas, ¿no? Que curiosamente en un principio se llaman Islas de los Bienaventurados, ¿no? Ujú. Eh, bueno, la palabra en griego es Macarios, ¿no? Que ha dado un nombre, Macario, que significa feliz, ¿no? Y es curioso porque los seres humanos no podemos ser felices, ¿no? La palabra griega para la felicidad la antigüedad es eudaimonía, que es tener un buen daimon, un buen genio. Pero Ujú. solo un dios o un héroe convertido en dios, deificado, puede ser Macarios, ¿no? Que es una especie de nombre muy resonante. Y son las islas de los bienaventurados, de los felices, donde no hay seres humanos, sino que solo van los ya dichosos bienaventurados después de la muerte. Y este mito es de muy larga resonancia. La historia mítica de España está plagada de ínsulas felices, desde las Canarias hasta Barataria. Bueno, pues es un motivo también muy interesante, ¿no? Piensa en la isla de Jauja también, el país de Cucaña, que a veces está en una isla, utopías también del medievo relacionadas con España, el país este de donde todo era comestible, ¿no? Estaba situado seguramente entre España y Portugal, en el imaginario europeo, una época muy dura de peste y de carestía, ¿no? Y tiene mucho que ver con los cuentos populares. Si piensas en Sí. Hansel y Gretel, la casita que se come, ¿no? Todos estos cuadros que pintan Bruegel y los maestros flamencos tienen que ver con ese mito de Jauja o de Cucaña, ¿no? En fin, que la historia de la península ibérica, ella misma aparece como una especie de gran ballena varada a los pies de Europa, ¿no? Como tendiendo ya hacia, a punto de despegarse para navegar al plus ultra, ¿no? Es también una especie de isla flotante, ¿no? Y los mitos lo reflejan todo el rato esto, ¿no? Ujú. Sí. A través de mitos y de la mitología parece que nos negamos a separarnos de la naturaleza, ¿no? Y damos una gran importancia a montañas como hemos hablado antes, pero también a ríos, ¿no? Y también a bosques y a árboles en particular, ¿verdad? Sí, me interesa mucho todo lo que tiene que ver con los árboles simbólicos, los bosques, el culto antiguo a la vegetación, es muy interesante, ¿no? Sobre esto, claro, desde Fraser y su rama dorada, y antes se ha escrito muchísimo, ¿no? Y es muy interesante también pensar en los grandes, bueno, cultos a esta vegetación, ¿no? Árboles sagrados en España tenemos unos cuantos, desde el de Guernica, en fin, hay Ujú. robles centenarios en el norte que nos recuerdan a otros robles, encinas, en fin, bosques mágicos, la Fraga de Eume, en fin, sobre todo en el norte,
pero también en Canarias o en muchos lugares donde el culto a la vegetación es pues, muy importante, ¿no? Y se vincula también con bueno, pues con una especie de ritos también de regeneración vegetal, muy queridos en el mundo celta. Por eso esto en la zona donde se asientan los celtas históricos, ¿no? Que es en torno al sistema ibérico, ¿no? Y luego, digamos, toda esa Commonwealth celta un poco mitológica, que no es tanto histórica como legendaria, que va hacia el norte, Ujú, ¿no? Y que tiene más que ver con el medievo. También se hace mucho énfasis en el culto a la vegetación, al bosque encantado, ¿no? ujú, Citando ese libro fantástico de Fernández Flores. exactamente. Ha habido un punto en el libro que me ha llamado mucho la atención y es el relacionado con las tierras baldías. De repente me encuentro eh, con tres creencias populares que se han repetido muchísimo a lo largo de los últimos años y que resultaría aclaratorio que nos las explicases, porque directamente derribas tres mitos que son, el primero es el de que se dice que en épocas pasadas una ardilla podía cruzar de una punta a otra de la península saltando de árbol en árbol sin pisar el suelo gracias a la gran frondosidad de los bosques que tenía España o la península ibérica en esa época. ¿Esta creencia de dónde sale? Bueno, mira que me gusta poco derribar mitos, ¿no? En sentido negativo, a mí me gusta contarlos, ¿no? Yo solo lo cuento, no quiero fastidiarle a nadie con un mito porque eso sería imperdonable. Pero bueno, mito en el sentido de Ujú, falsedad o algo que no se corresponde con la realidad, ¿no? Pero bueno, a ver, hay otro motivo muy interesante que tiene que ver con la simbología geográfica de España, que es el lugar del páramo, ¿no? Que es un motivo muy antiguo también relacionado con el mundo celta, que es la tierra baldía. Algo hemos hecho, hemos pecado, es un mito muy de actualidad por el mundo ecológico, ¿no? Por el mundo sí. el cambio climático y toda la alarma, gran alarma social y política que hay con este tema, pero eso es antiquísimo, digamos, no es algo moderno de la Agenda 2030, sino que los mitos ya de la Vulgata del Grial y de Arturo, todos empiezan con esta idea de que hemos pecado contra la madre tierra, hay un grupo de soldados, un rey malvado, que ha violentado a las ninfas, a las diosas de la tierra, y ha causado una maldición por la cual la tierra estaba al día, ¿no? Se seca, es un mito muy poético, muy antiguo, y que Ujú, en España también tiene mucho éxito, ¿no? Bueno, sí. yo me refiero sobre todo al tema de que hay lugares de España como los Monegros o como, bueno, que son, o Almería, en fin, que realmente no parece que estuvieran nunca cubiertos como un vergel frondoso, ¿no? Ha habido cambios en el paisaje muy notables que los geólogos y los arqueólogos pueden investigar y sí que es cierto que hay lugares que antes eran, bueno, tenían una vegetación más importante y que luego se han desertizado y viceversa, ¿no? Porque pues, no sé, hay edades, por ejemplo, la época de Augusto es una época muy cálida y luego de repente viene una pequeña edad de hielo en la antigua tardía, Ujú, a partir del siglo III. Bueno, eso, claro, cuando tenemos los registros siempre actuales pues, en la prensa, en los científicos actuales, siempre trabajan con los registros desde el 800 más o menos, desde 1800, ¿no? Desde el siglo XIX, que son los registros modernos, pero habría que ver lo que ha pasado antes, ¿no? Tenemos testimonios, bueno, en los hielos de los polos, en las fuentes también, ¿no? Bueno, y en la arqueología, que nos permiten hablar de una fluctuación o de un cambio de las temperaturas muy interesantes. En el caso de España, bueno, pues parece eh, bueno, que ha habido desiertos, ha habido vergeles, y hay que desmitificar un poco la idea esta de que España estaba cubierta de cabo a rabo bueno, de árboles, ¿no? ujú, Esta cita apócrifa que se atribuye a Estrabón de que una ardilla podía cruzar la península sin pisar el suelo, ¿no? Pues eso pues, es una de esas citas apócrifas muy divulgadas y muy interesantes, ¿no? sí. Que yo creo que se deben también al naturalista Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que hacía, bueno, ese programa fantástico del hombre y la tierra. Ujú, Bueno, pues también hay una veneración a la naturaleza que oscila entre esos dos polos, ¿no?
el jardín encantado, el jardín de las Hespérides, el Hortus Conclusus, el lugar edénico exuberante y el desierto, ¿no? Y a mí me interesa sobre todo no tanto la historia o la geología o la historia climática se puede estudiar, como la historia de los símbolos, ¿no? Por qué España es a la vez desierto y vergel, ¿no? Y por Mm, qué muchas veces el desierto es culpa de un pecado nuestro, ¿no? Es decir, hemos perdido un paraíso, ¿no? Siempre a lo largo del libro uno de los esquemas básicos de la historia mitológica de España es la decadencia, el crepúsculo, el tiempo pasado perdido, que fue fantástico, que fue un Edén, un paraíso, y que hemos malbaratado o por una invasión externa o porque algunos de los nuestros han traicionado a su solar patrio. En fin, la idea de que hemos desertizado, hemos acabado con todo, hemos arruinado. Eh, bueno, que es muy interesante. A mí, quiero decir, en el libro, en el fondo, cualquier estudio sobre mitología se interesa muchísimo por lo que hoy somos, ¿no? Y creo que esto explica bastante bien si nos paramos a pensar en los mitos, incluso sobre la geografía o sobre los personajes que han pululado por aquí en época desde los prerromanos hasta el 19, pues vamos a entender muchas cosas de cómo pensamos, ¿no? sí. Sí, yo ahí tengo mi opinión particular y es ese remordimiento, ¿no? De nuestros antepasados, de que, claro, ellos sabían que vivimos de la naturaleza. Entonces, el ver la naturaleza dañada o perjudicada, eso les creaba como una especie de remordimiento de decir, es que sin la naturaleza no podemos vivir, ¿no? Es, es que nos creemos que somos los únicos que nos estamos preocupando del medio ambiente y del medio ambiente se han preocupado nuestros antepasados, incluso posiblemente lo han cuidado mejor que nosotros, a pesar de las tecnologías que tenemos hoy día para cuidar del medio ambiente. Y otra puntualización es el tema del clima. O sea, es cierto que estamos contribuyendo a que el clima se... voy a utilizar esta palabra, se enrarezca, ¿no? Porque esto, también lo del cambio me parece una palabra un poco fuerte y estamos aludiendo a esa palabra cuando no somos conscientes de que la historia geológica de la Tierra o climática ha habido unos cambios que se reirían del cambio que estamos pretendiendo que se estará produciendo ahora. O sea, ha habido unos cambios tan bruscos que si se produjeran ahora, y son cambios naturales de los propios ciclos de la Tierra, que si se produjeran ahora posiblemente nos extinguiríamos todos. O sea que también en ese aspecto somos un poco, no sé, como que la tierra está para nosotros y somos los cuidadores de la tierra, los únicos responsables de todo lo que le pasa a la tierra, ¿no? La verdad que ese tema es un poco controvertido, ¿no? Hablar de ese tema es un poco meterse en un pantanal, pero bueno, quería comentarlo. Luego, otro de las cosas que hablas en el libro es que tenemos en España grandes zonas sin un solo árbol porque durante muchísimos años para construir las grandes flotas con las que dominamos los mares, pues se talaron millones y millones de árboles. ¿Esto es cierto o no es cierto? Bueno, me temo que ese es otro mito en el sentido negativo, ¿no? Pero bueno, a ver, talas de árboles, pues hace poco estuve leyendo unos pasajes de Heródoto sobre las guerras de los griegos y los persas. Claro, una estrategia en las guerras era talar los árboles para Mm, atraer el paisaje, digamos, para la lucha, para perjudicar al rival. Claro, ha habido talas constantes, ¿no? En este caso yo en el libro a lo que me refiero es a un tema muy interesante. Muchos de vosotros quizá lo conoceréis, ¿no? Aunque es más de mi generación. Estos dibujos animados de historia que se llamaban Érase una vez el hombre. muy Eh, buenos. Tienen un capítulo dedicado a España, muy curioso, en el que aparecen los españoles talando sus árboles hasta dejarlo todo hecho un desierto, ¿no? Sí. Bueno, claro, no sé, también Reino Unido tiene un imperio, ¿no? Y bueno, se podría decir lo mismo, ¿no? O cualquier país con flota, no sé, la flota ateniense, ¿no? Bueno, es, digamos, una manera simpática de mitificar para niños pues la historia mítica de España, ¿no? En cuanto a la aventura de América. Pero bueno, no deja de ser un mito, ¿no? A mí me hacía mucha gracia que es uno de los hilos conductores de este episodio de la serie de dibujos animados, ¿no? Que es Ujú. francés.
Entonces, claro, pienso que muchos de de esas familias francesas que venían a España a veranear, en contraste con Francia, veían el paisaje totalmente desértico y se lo explicaban así, ¿no? Pero es verdad que el mito ha cundido, ¿no? Y de repente, bueno, pues Sí, a mí me gustaría que consultáramos a los expertos en naturaleza, en paisaje, y que realmente nos digan si eso es así o no, porque hay lugares como, he hablado de los monegros, ¿no? Que geológicamente no parece que fueran devastados por causa de la flota de América, ¿no? Y bueno, es una de las cosas interesantes del motivo. Yo creo que, claro, a mí me interesa, como ves, la mitología, pero también con el clima y con el paisaje, eh, la mitología tiene un papel muy importante, ¿no? Y con la ujú, acción del ser humano que es indudable, sobre el paisaje, bueno, ya pues desde la muralla china hasta eh, cualquiera de estas construcciones que se ven desde el espacio, ¿no? Y lo que hacemos con el planeta, como también influyen en otros animales, pero la mitología también, que es muy pedagógica, te enseña hasta qué punto preocuparte y no preocuparte. Porque depende de los dioses, cada cierto tiempo les da por exterminar a la humanidad, ¿no? sí, Las 5 edades aztecas, las edades griegas, las yugas del hinduismo, tampoco ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? Porque tarde o temprano los dioses o el planeta, o como quieras decirlo, ¿no? Da un golpe en la mesa y lo reordena todo, ¿no? Realmente, y extermina a una generación de plata, ¿no? En fin. Entonces es muy curioso ver todo este énfasis bueno, pues en la ecología y en las ideas apocalípticas sobre el fin de los tiempos, leídas desde el punto de vista mitológico, ¿no? Nunca nos han abandonado, desde el año 1000 hasta de la época de los griegos, el antiguo hinduismo, cuando viene el budismo, las mitologías orientales, la peruana, ¿no? Los diluvios o catástrofes cósmicas de Huiracocha o de los aztecas. A mí me interesan mucho los mitos porque de verdad que nos reflejan la manera de pensar muy bien, ¿no? Y nuestro actual problema con el clima, ¿no? Que realmente hay muchos indicios de que esto puede ser bueno, pues, producto de la acción humana, mm, algunos ujú, desarrollos que obviamente pues también ha habido contaminación en la antigüedad a mucho menor nivel, por supuesto, ¿no? Pues leídos desde el prisma mitológico está muy bien, porque vemos que cada cierto tiempo tenemos esta idea del fin de los tiempos y la renovación de la humanidad, ¿no? sí, Que es exterminada cíclicamente, o bien por la decisión de una divinidad o una potencia cósmica, o bien por un comportamiento erróneo de los humanos, ¿no? El castigo va a llegar, ¿no? Entonces, pues hoy día, pues fíjate la cantidad de películas sobre meteoritos, pandemias, bueno, pues digamos, conflagraciones, diluvios hay menos últimamente, ¿no? Pero, o incendios, ¿no? Bueno, hemos tenido la terrible riada de Valencia, ¿no? ujú, Cíclicamente, nos cuenta Platón en el Timeo, bueno, es un pasaje que me encanta trabajar en clase o leerlo, porque nos dice el viejo sacerdote egipcio, que representa la sabiduría del cosmos, ¿no? Frente a Solón, ¿no? Que es el griego, y dice, ay, Solón, sois unos niños los griegos. Porque Solón le dice, bueno, hemos tenido un diluvio en Grecia y tal, ¿no? Este de Deucalión, y que solo uno, en fin, es que no sabéis nada. Si ves la historia del cosmos, ves que los diluvios, el fuego, o sea, las destrucciones del mundo son cíclicas, ¿no? Esto no ujú, va a parar, nosotros que tenemos registro, los egipcios, sabemos que hubo una tal, y empieza a hablar de Atlántida, ¿no? Otro mito, por cierto, muy relacionado con sí, España. Pero mm, bueno, me hace mucha gracia esto de intentar iluminar mitológicamente o con los textos antiguos esas preocupaciones de hoy, porque siguen siendo las mismas que las de ayer, ¿no? sí. Sí, bueno, quería contar una puntualización y es que a la hora de, por ejemplo, hoy se está promulgando mucho de que los bosques hay que dejarlos intactos, y es un error, porque los bosques que tenemos hoy día en España, la gran parte de los bosques, no son los bosques primigenios, ¿no? Entonces, son unos bosques que ya desde hace 2000 años se han ido utilizando, se han ido explotando y así es como más o menos se han ido conservando. Entonces, ya se están dando indicios de que dejar los bosques a su libre albedrío, como se suele decir, es un error porque se propagan más incendios, es más fácil de que haya incendios descontrolados
porque esto no es el Amazonas, ¿no? Que el Amazonas está, digamos, virgen y se está explotando de una manera salvaje. Esto no es así. O sea, aquí, por ejemplo, vas a los montes cercanos a las ciudades y los árboles no son los árboles autóctonos, son árboles que se han ido plantando durante generaciones para explotar la madera. Entonces, dejar esos árboles que no son los autóctonos a su libre albedrío es un absoluto error. Los bosques se tienen que seguir explotando y cuando digo explotando no quiero decir salvajemente, sino obteniendo recursos de los bosques y son así como se cuidan los bosques, incluso los animales que hay dentro de los bosques. Pero bueno, quería dar esta puntualización porque a veces creemos que dejando las cosas, digamos, que fluyan ellas solas, va a ir mejor la cosa y no es así, desgraciadamente, porque lo que he comentado. Los bosques que tenemos en España actualmente, la gran parte no son los bosques primigenios, ¿no? Entonces, no se van a regular solos. Eso es lo que quería comentar. Luego, comentas en el libro de, bueno, un mito o no, Tarteso, porque este misterioso pueblo, ¿no? No es que podamos decir mucho de él, a pesar de los últimos descubrimientos, ¿no? En el Turuñuelo. Tarteso, mito, realidad, ¿qué podemos decir, David, de Tarteso? Bueno, ahí estamos siempre en el primer capítulo, después de la introducción, del prólogo, que es más, bueno, sobre el mito, etcétera, ¿no? En la geografía mítica de la península identificó además como esa idea de la ciudad mítica o el reino del ocaso, ese reino mítico que en muchos casos es Tarteso, otras veces es Atlántida, ¿no? Que también se ha situado bueno, pues más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Como una isla también, el tema de las ínsulas de las que hemos hablado. Claro, Tarteso es historia, es arqueología, pero es mitología también, ¿no? Porque Ujú, tanto en la antigüedad como en la modernidad. Y es muy interesante, bueno, de Tarteso no tenemos toda la información, tenemos pequeñas piezas de un puzzle muy complicado, que son muy poquitas piezas todavía como para dar un sentido, pero las piezas también incluyen no solo arqueología, como estas cabezas del Turuñuelo o en fin, otros yacimientos que se están indagando en la estructura, en Andalucía, sino también es literatura, es filosofía, es leyenda, es mitología. Piensa que las referencias a Tarteso están ya en la lírica griega arcaica, ¿no? Era un lugar como proverbial, ¿no? O principalmente recordado o proverbialmente recordado por su riqueza sin cuento, que tienen que ver con esa idea de la península ibérica como la tierra de promisión a donde van los griegos, porque ahí hay unos reyes increíbles. El ujú. hombre de plata, Argantonio, ¿no? Algo así, Antonio. ¿no? O Gerión, o los rebaños fantásticos, o eh, estos reyes medio míticos de Tarteso, ¿no? Avis, o bueno, digamos que están relacionados con una riqueza sin cuento y hay referencias sobre el comercio con esta zona, ¿no? Una zona rica en metales, ¿no? Donde hay explotación desde hace muchísimo tiempo y los fenicios y los griegos son los extranjeros que llegan aquí con una cultura avanzada, pero que encuentran aquí una cultura también avanzada, ¿no? Muy peculiar, muy extraña. Los mitos en la antigüedad tienen mucho que ver con la manera en la que explican los pueblos la otredad o las extrañezas que encuentran. Que no cabe que detrás de los viajes de Ulises y todos esos monstruos, Polifemo, las sirenas, etcétera, están los viajes de los griegos a Occidente, donde van fundando colonias hasta llegar a la Ujú, península ibérica y encuentran bueno, pues, estas maravillas o esas extrañezas que luego cuentan en los historiadores, ¿no? Heródoto cuenta sobre sus viajes a Occidente, pero también los poetas o los mitólogos o los mitógrafos escriben mitos sobre estos lugares, ¿no? Y ahí está el mundo de Tarteso entre mito e historia. Se ha querido hacer la ecuación entre Tartesos y Tarsis, ¿no? Las referencias bíblicas ujú. a un reino con el que se comercia, que hay unas naves que vienen cargadas de oro de allí, ¿no? Y bueno, Tartesos es mucha leyenda, ¿no? Mucha literatura y mucha mitología. Aparte de lo que está saliendo, que sabemos que hay una cultura y hay muchas teorías acerca bueno, de qué pasos siguió, de si hay una autoctonía o si es una cultura que toma de los pueblos que vienen de Oriente. Bueno, hay diversos puntos de vista. A mí me interesa mucho la imagen legendaria, ¿no? Y en ese sentido quería recordar que hace justo más o menos un siglo, Ujú, el alemán Schulten
que Sí. quería ser el Schliemann hispánico, ¿no? El que descubría la Troya en España, ¿no? Escribe su libro sobre Tartesos, que es traducido en el Círculo de Ortega, en la Edad de Plata, generación del 27, todo este grupo de intelectuales, bueno, que tenía mucho contacto con Alemania, y ahí empieza también la idea esa de que en la península ibérica había una gran civilización inexplorada que va a dar muchas sorpresas. Bueno, esto puede ser, claro. Ujú. No ha salido todavía el Schliemann tartésico que descubra las maravillas que puede haber, ¿no? Pero indudablemente, bueno, pues había una gran cultura, como hay otras muchas antiguas que se están explorando, ¿no? El Argar, etcétera. Sí. Y pueden dar muchas sorpresas, obviamente. No sabemos hasta qué punto, como en cualquier parte del mundo, pero aquí sí que parece que hay un hilo del que tirar, un hilo que los arqueólogos están trabajando, como hacen ellos, con metodologías científicas, con datación, con propuestas. Nuestro mundo es el de los mitos, entonces ahí no nos metemos. A mí me interesa el mito Tartesos, ¿no? El mito, Ujú. cómo es percibido los viajes de Hércules o los viajes de, bueno, si se puede hacer una ecuación o no con Atlántida, ¿no? Que es un tema muy, muy controvertido también, ¿no? Yo creo Sí. que no puede hacerse, pero bueno, ahí a mí me interesa mucho la historia del mito, pero fíjate, no solo en la antigüedad, sino en la modernidad, porque a día de hoy Tartessos sigue siendo un leitmotiv muy, muy, muy vivo en Andalucía, ¿no? Una reivindicación de un mito fundacional de Andalucía, una gran cultura. Ujú. Atlántida puede serlo, ¿no? También. Sí. Otra cosa que me ha sorprendido mucho es la historia mítica de Tubal, el nieto de Noé y el denominar a España como Tubalia. Esto me ha parecido. ¿Nos puedes hablar sobre este mito, David? Porque la verdad que es súper interesante. Bueno, la primera parte del libro son mitos, digamos, de la España antigua, prerromana, ¿no? Mm. Luego sigo hacia el mundo romano, medieval, etcétera, pero hay una parada muy interesante en los mitos relacionados con la Biblia, ¿no? Que hemos hablado antes, ¿no? De ella, con el Antiguo Testamento y con el Nuevo. Esto Ujú. empieza a ocurrir sobre todo a partir del medievo, cuando, bueno, pues digamos que se intenta trenzar la historia mítica de la España antigua prerromana, de la romana también, con todo el mundo del cristianismo. Hay muchos milagros, apariciones marianas, Santiago, los apóstoles, en fin, etcétera, y Sí. también con el Antiguo Testamento, ¿no? Con una motivación muy evidentemente pro-cristiana, propagandista, de ver en España un reino católico por excelencia, etcétera, ¿no? Pero que es muy interesante porque, claro, la Biblia, el Antiguo Testamento, son textos semíticos que tienen una gran proyección, tienen arquetipos y motivos muy estudiados y en comparación con otras culturas, ¿no? Claro, el mundo del tubalismo se explota sobre todo en la Baja Edad Media, ¿no? Cuando hay una serie de textos que intentan explicar la prosapia y el linaje de los reyes o de los grandes señores de España, de los reinos hispánicos medievales, sobre todo cántabros, pero también vascos, ¿no? Haciéndoles proceder de bueno, pues una rama lejana de la familia de Noé, ¿no? Que se asienta en este reino nuestro. Esto aparece ya en algunos textos tardoantiguos, ¿no? Hay referencias. Eh, claro, los historiadores en la antigüedad tardía y temprano medievo, cristianos ya, intentan enlazar la historia tradicional greco-latina pagana, Troya, Ujú. por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que pues, Troya enlaza con Roma por el mito de Eneas, por Virgilio, también propaganda augustia para enlazar Roma con Troya y explicar un poco la historia universal. Y luego cuando vienen los historiadores eclesiásticos, Eusebio de Cesarea, Sócrates eclesiástico, los griegos latinos, Ozómeno, etcétera, ya en la antigüedad tardía, en los siglos a partir de Constantino, pues se intenta cuadrar el círculo y incluir la historia bíblica, Adán, Noé, el diluvio, cuadrarla con la historia clásica, ¿no? Bueno, pues si Troya es el 1200, pues el diluvio sería en el 4000 antes, o Adán, y eso es un intento muy, bueno, pues muy curioso, ¿no? Que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Y en España bueno, pues se intenta justificar la preeminencia de ciertos reinos y luego de la monarquía hispánica con los reyes Ujú. católicos, con la idea de que provenimos
de la pata de Noé, podríamos decir, ¿no? Es decir, el primer gran reino de, bueno, Noé tiene esos hijos, ¿no? Sem, Cam y Jafet, que fundan los pueblos semitas, camitas, jafetitas, y que luego uno de los descendientes habría venido a la península ibérica y habría fundado este reino fantástico, Tubalia, ¿no? Tiene mucho que ver también, muy curioso, esto lo ha estudiado John Juaristi muy bien en sus libros sobre mitos vascos, con la idea de la hidalguía universal cántabro-vasca, ¿no? Bueno, y con otras ideas muy curiosas, ¿no? Que remontan las antigüedades vascas con el euskera a la lengua primordial, ¿no? Esta de Adán y tal, ¿no? Y, bueno, son mitos muy, muy interesantes del temprano medievo y que tienen una larga pervivencia del País Vasco, ¿no? Y, bueno, pues habla de estos temas, ¿no? Del tubalismo. Sí, muy curioso. Al leer el libro, el capítulo que dedicas a Numancia, pues me he dado cuenta que los mitos sobre ciudades o líderes de la antigua Hispania o Iberia surgen en esos primeros momentos gracias a los cronistas o escritores romanos que quedan impresionados por la valentía, la entrega, la lucha hasta el final de sus habitantes. David, ¿fue por esto mismo por lo que quedaron impregnados en el acervo popular estos mitos? Sí, y también porque en la Edad Media y la temprana Edad Moderna se empiezan a retomar las antigüedades romanas y prerromanas como, digamos, un hilo, ¿no? Que hablaría de las esencias hispánicas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Lope de Vega y Numancia, o Cervantes y Numancia. También está Viriato, los caudillos Sí, Indíbil y Mandonio, en fin, todos los personajes de la tradición eh, de la conquista romana de Hispania, que se ven reivindicados como, bueno, pues como esencias de lo español, del valor, de la resistencia. Es decir, bueno, ya en la España romana, ya en la Hispania romana, ya en la época romana, hay un especial interés por Hispania, pues una tierra de la que salen muchos personajes muy importantes, como sabes, ¿no? Filósofos, emperadores, sí. grandes familias en la Bética o en Casa Augusta, ¿no? En la Tarraconense. Entonces, bueno, pues hay la idea de que es una provincia estupenda, con viejos mitos, luego, esto en el medievo y en la Edad Moderna se va a reivindicar, ¿no? Esas historias. Y se entrelazan también con la narrativa patrimonial, popular, con ficciones literarias, con recreaciones literarias, ¿no? Ujú. En el siglo de oro. Por eso es un tema que hay que trabajar, ¿no? Dedico en el libro alguna atención también a los siglos, pues, sobre todo 16, 17, cuando hay muchos autores que intentan hacer ver por qué, bueno, hay una especie de pugna o de rivalidad con Italia siempre latente, ¿no? Somos las dos Hesperias, ¿no? Para los griegos, las Sí. dos tierras del poniente. Bueno, por la primacía de las dos, ¿no? Entonces, muchos escritores, muchos de ellos eclesiásticos, ¿no? Reivindican a España por las apariciones marianas, por Santiago, por los mártires, los santos de la Hispania antigua, pero también, bueno, ¿quién es mejor? ¿Cicerón o Quintiliano? ¿Quién es mejor? ¿Séneca o, bueno, claro, se reivindica a Séneca como español, lo cual no deja de ser divertido, ¿no? Sí. Y anacrónico, pero bueno, ese es también, por eso hablo de ciertas figuras de la Hispania romana como casi figuras míticas, ¿no? Se han mitificado, ¿no? Bueno, los grandes emperadores, ¿no? Trajano, Ujú. por ejemplo, ¿no? Trajano es muy reivindicado en el 19 como Sí. modelo del mejor gobernante, en la época de Isabel II, por ejemplo. En fin, se ha reutilizado mucho eh, la antigüedad desde el punto de vista de diversos nacionalismos, ¿no? Tanto centrales o central como periféricos, ¿no? De toda la historia Ujú. antigua, tardoantigua, cristiana, germánica, ¿no? Es muy curioso ver también cómo se reutilizan bueno, pues los suevos, ¿no? En Galicia, los godos, ¿no? Sí. O los carolingios en Cataluña, o en fin, el mundo semita o bíblico en el País Vasco, o al Andalus en Andalucía, ¿no? Ver cómo hemos ido trenzando una historia mitológica muy curiosa y que nos explica muy bien lo que somos hoy día, ¿no? Ujú. O sea, es decir, tanto, digamos, la ideología, digamos, central, ¿no? O centralista, o como los diversos nacionalismos que en el 19 empiezan a alimentarse de mitos medievales.
exactamente. David, en tu libro también hablas de la Inquisición, que es el tema que abordé en el primer programa de la Biblioteca de la Historia hace ya más de 5 años. ¿Cómo se ha mitificado la imagen de la Inquisición española y por qué? Pues bueno, eso está ya en la parte de la Edad Moderna, que es Mm, muy curiosa. Hemos dejado ya atrás todos los mitos medievales, mm. que tienen más que ver con esa confluencia entre mito y historia, figuras históricas que se mitifican, el Cid, Pelayo, Sí, etcétera. te iba a preguntar, pero te iba a Sí, ¿no? preguntar, pero digo, voy a ir adelantándome y también quiero dejar cosas Sí, no te preocupes. para los oyentes, para que los oyentes que sepan que se habla, bueno, Claro, sí, de sí. No, muchísimos personajes históricos y míticos, ¿no? En este sí. caso. No, no, sí, me parece muy bien, no, si no vamos a explicar todo el libro, vamos, que la idea es hacer la geografía y luego vamos por época y al Ujú, final cerramos con la zoología, ¿no? Ya, pero es que en la Edad Moderna lo que me interesa no es tanto la confluencia con la historia, ¿no? Que está más presente en el medievo quizá, ¿no? Como te decía, con el Cid, etcétera, ¿no? Sino con la literatura. Porque hay figuras, y con la sociedad en general, ¿no? Porque hay figuras que simbolizan esta pugna ortodoxo versus heterodoxo. Ahí está la Inquisición, ¿no? Ahí está también el mundo de la picaresca. Muchos tienen que mm, ver con la literatura, ¿no? Porque son figuras que cuajan en la literatura, Don Juan, Don Quijote, el loco, el seductor, digamos, el que desafía el orden establecido, ¿no? Ahí está Don Juan, ¿no? Frente a toda la tradición, digamos, más ortodoxa, más eclesiástica, etcétera. Y por supuesto está el inquisidor, ¿no? Que es una figura inseparable bueno, también hablo de los conquistadores, etcétera, ¿no? A mí me interesa, como siempre, la versión o la vertiente mitológica, ¿no? Más allá del fenómeno histórico de la Inquisición, que sabemos que no es original en España, sino que es anterior, en fin, que remonta un tanto la Edad Moderna, ¿no? Hacia atrás. Pero qué duda cabe que está indisolublemente ligado con la península ibérica, con los reinos de Castilla, con la monarquía hispánica, para la percepción posterior, ¿no? Claro, porque en el libro, claro, una de las preguntas que me hago al hablar de cómo definir los mitos hispánicos, bueno, el subtítulo del libro es Mitos, figuras y arquetipos. ujú, Si, sí. si tú preguntas a un extranjero, ¿no? ¿Cuáles son los mitos hispánicos? ¿O cuáles son las figuras míticas o arquetípicas que para él representan a España? Pues te va a hablar de Don Quijote, te va a hablar quizás de Lazarillo, de Don Juan, de Carmen, también te va a hablar de conquistadores, de inquisidores, como figuras que pululan por el imaginario este oscurantista de las torturas medievales o de los fanáticos que queman herejes y judíos, ¿no? Entonces, claro, el inquisidor está ahí. Por eso abro el capítulo con una evocación de Dostoyevsky, ¿no? Del gran inquisidor, porque es literatura, es decir, es parte de esa llamada leyenda negra también, que hace de España un país de extremos, ¿no? Y un país de pugnas arquetípicas entre héroes y villanos, ortodoxos y heterodoxos, ¿no? Eh, bueno, hay estudios históricos, García Cárcel, en fin, Caro Baroja o antropológicos sobre la Inquisición muy interesantes que nos intentan aclarar qué fue realmente, socialmente, jurídicamente, muy interesante, Mm, funcionarialmente, era una especie de carrera también funcional muy, muy curiosa, realmente cuántas víctimas hubo, ¿no? Con esto hay que relativizar un poco como con lo de las persecuciones de los cristianos ante los paganos con los leones. Bueno, quizá no fueron cientos de miles, a lo mejor fueron unos miles, ¿no? En el mundo mm, cristiano, vamos, digamos, los cristianos ante los leones, ¿no? Como hay libros y hay historiadores que se ocupan de ellos. Pero yo insisto en que yo no soy un historiador de la realidad, sino de la mitología, ¿no? Y me interesa la Inquisición desde el punto de vista de cómo marca el imaginario en España y fuera de ella también, ¿no? Y cómo se convierte en un personaje, bueno, pues inseparable de las ficciones góticas, por ejemplo, en cuanto a la península, ¿no? Que hablan del lugar, en cierto modo, España va a ser el oriente en occidente, el lugar excepcional, o bien por sus atrasos y su decadencia, su crepúsculo, o bien por su negritud, su oscurantismo, que es una construcción literaria también, ¿no? Y mitológica. Y ahí es donde yo encuadraría la figura del inquisidor, ¿no? ujú. Independientemente de su figura, y además encarnado en Torquemada, ¿no? O yo qué sé, en Cardenal Cisneros, en figuras que no son para nada diabólicas, ¿no? Al contrario, tienen pues una obra muy interesante y unos matices que hay que estudiar desde el punto de vista histórico,
humanístico, etcétera, ¿no? Pero que se han cargado las tintas con esto, ¿no? Pues hace poco leía un libro escrito por una historiadora británica que tachaba a Cisneros de clérigo fanático, ¿no? Claro, Ujú. la de la Complutense y uno de los adalides del Renacimiento es un poco injustamente tratado, ¿no? Al llamarlo simplemente como uno se lo imagina Sí. con una antorcha quemando herejes, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra historia mítica. Vamos Ujú. de nuevo a entendernos mejor a través de la mitología, ¿no? Sí, digamos, eso es una manera de encasillar a la gente por un acto, ¿no? Y olvidando todo el resto de lo que realizó ese personaje, ¿no? En fin. Bueno, en la última parte del libro sí, también habla de zoología mítica y bueno, es que podríamos estar hablando de cada uno de los capítulos del libro, David, horas y horas, porque la verdad que es muy interesante, la verdad que es un libro totalmente recomendable. Bueno, he aprendido muchísimas cosas y los oyentes van a aprender muchísimas cosas con este libro. Y bueno, Pequeña historia mítica de España, un libro apasionante que nos hace viajar a toda la historia de España o de Hispania o de Iberia para conocer el origen de muchísimos mitos. Pues David, ha sido un auténtico placer el que haya visitado la Biblioteca de la Historia. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Y nada, dejaré en la descripción del audio los enlaces tanto a este libro que presentamos de Alianza Editorial como al resto de las obras de David. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo enorme.